todo lo que Dios le da al hombre en cuanto a su alimento, aquel que sale de la palabra, es espiritual. Por tanto, de esta manera, aquel que Dios llama a guiar, a direccionar a un pueblo, sea dándole palabra, sea llevando adoraciones o alabanzas, todo tiene que ser como Dios se lo pide, espiritualmente. Ahora, ¿cuál es la manifestación que podemos ver en estos tiempos? En la casa del Señor, cuando el pueblo le lleva sacrificios a Dios delante de su presencia. La olla viene a ser la iglesia. El sacrificio es el pueblo. Cuando el sacerdote llama al pueblo al frente, al altar, y comienza a ponerle las manos al pueblo del Señor, comienza a practicar doctrinas que Dios le dice a través de su palabra que no practique, porque no está bien. Cuando el ser humano comienza a practicar todo esto, el ser humano está tomando para sí, el sacerdote está tomando para sí un sacrificio que no le pertenece. Cuando el sacerdote comienza a llamar al pueblo al altar del Señor, cuando el sacerdote comienza a poner las manos, cuando el sacerdote comienza a direccionarse por el deseo de su corazón, el sacerdote comienza a levantarse en contra del Señor. ¿Qué sucede en medio de todo este desorden, de todo este escándalo? Veamos cómo Dios nos dice. Dios nos dice claramente a través de la palabra que el criado del sacerdote metía en el peror, en la olla, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. O sea, el sacerdote metía este tenedor en la olla y todo lo que había lo tomaba para él. Lo voy a volver a repetir, la práctica que para estos tiempos de apostasía el hombre tiene en el altar del Señor. Esta práctica de imponer las manos en los hombres, esta práctica es a la cual Dios le dice al hombre que no practique. ¿Por qué? Porque ese sacrificio le pertenece al Señor. Cuando el ser humano crea un servicio de sanidad, cuando el ser humano llama al pueblo al altar del Señor y comienza a poner mano al pueblo de Dios, este ser humano está tomando el sacrificio de Dios. Este sacrificio no le pertenece al hombre, no le pertenece al sacerdote. Lo voy a volver a repetir. Este sacrificio no le pertenece al sacerdote, le pertenece a Dios. Esto era lo que hacían los hijos de Elí. Cuando la palabra nos dice que ellos metían las manos, ellos metían este tenedor en la olla, este sacerdote que ellos mandaban. Cuando la palabra nos dice que metían el tenedor en la olla, en la marmita,
y sacaban todo para ellos. La palabra del Señor se refiere a la práctica que el hombre tiene hoy, a la imposición de manos. Dios, lo primero que le dice al sacerdote es que quiere una distancia de su altar y el pueblo. Lo segundo que Dios le dice al hombre es que el sacrificio le pertenece a él, no al hombre. Esta era la práctica que hacían los hijos de Elí. Tomaban el sacrificio para ellos. O sea que cuando el hombre llega con un sacrificio para el Señor y el ser humano comienza a hacer estas prácticas, todo esto se pierde. Era lo que sucedía en este caso. El sacrificio de Dios lo tomaban los hijos de Elí. Ellos comenzaban a poner las manos. Dios se quería manifestar, glorificar, sanar, restaurar a través de la palabra que se supone que el sacerdote traiga al pueblo del Señor, a través de la adoración que se supone que el adorador traiga. Dios se quiere manifestar en medio de la adoración, en medio del mensaje. Y el sacerdote y el adorador se mueven a hacer prácticas que Dios no les ha mandado. Dios no llama al hombre a poner manos. Ese sacrificio le pertenece al Señor. Ese corazón es de Dios. A esto se refiere Dios cuando nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no tenían conocimiento del Señor. Todo lo que llegaba a la casa del Señor, ellos lo tomaban para ellos, metiendo las manos en el sacrificio, llamando al pueblo a la santidad del Señor. La palabra del Señor nos dice más adelante: maravilloso es el Señor. La palabra del Señor nos dice más adelante: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.